Muy buenos días a todos los participantes. Les saluda el doctor Roberto Ortega desde las instalaciones de Infosalud, Dirección General de Telesalud, Referencias y Urgencia del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, 17 de septiembre, a cargo del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña. Quisiera recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerlas mediante el chat, que al final van a ser respondidas. Equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, les damos la bienvenida. Estamos atentos a su presentación. Muy bien. Muy buenas tardes, doctor Roberto Ortega, y muy buenas tardes a todos los amigos que nos siguen semana a semana a esta red Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Entonces, teniendo la precaución de ir variando los temas para que puedan fortalecer las competencias cada uno en el campo profesional que les corresponde, hemos tenido a bien invitar en esta oportunidad al servicio de enfermería de la unidad de emergencia. Entonces nos acompaña en esta oportunidad la licenciada Fátima Alarcón Parra, quien va a compartir ya este segundo bloque del tema transporte de pacientes críticos. Licenciada Fátima, la dejo con el público. Muy buenas tardes ante todos ustedes. Como ya dijo la colega, hoy me toca hablar sobre lo que es transporte de pacientes críticos. Si bien es cierto, este tema es un tema muy amplio, pero he tratado de recabar los puntos principales para poder, de repente, entablar más lo que es el tema. Bueno, a continuación, empecemos. Bueno, transporte de pacientes críticos. La decisión de transportar a un paciente crítico se basa en un balance de riesgo-beneficio. Con frecuencia, estos pacientes son movilizados tanto dentro del hospital como fuera del hospital para tratamiento o procedimientos especializados, no disponible en el lugar. El decidir transportar a un paciente se trata de minimizar los riesgos mediante una planeación cuidadosa, el empleo de un personal calificado y la disponibilidad de equipos, para así poder evitar posibles complicaciones. Siguiente. De acuerdo a esto, vamos a clasificar el tipo de transporte que vamos a utilizar. La clasificación del transporte en atención a diferentes criterios. Primero vamos a tener según el objetivo. Tenemos primero el transporte primario o extrahospitalario, que se realiza desde el lugar donde se produce la emergencia hasta el hospital. Por ejemplo, en caso de un accidente. Luego tenemos transporte secundario o interhospitalario, que se realiza desde un hospital a otro, cuando se va a hacer algún procedimiento especial. De ahí tenemos obvio que no haya en el hospital. De ahí tenemos el transporte terciario o intrahospitalario, que se da dentro del mismo hospital, cuando, por ejemplo, en áreas críticas el paciente tiene que ser llevado para un procedimiento o de repente para un tratamiento quirúrgico. De ahí tenemos, según el tipo de transporte, vamos a tener el transporte terrestre, aéreo y marítimo. Dentro del terrestre tenemos las ambulancias. En este caso, como son pacientes críticos, vamos a hablar de las ambulancias tipo 3, que ya anteriormente me tocó hablar justo del tema del tipo de ambulancias que teníamos el 1 y el 2, pero ahora en este caso vamos a tocar las ambulancias tipo 3, que son las más sofisticadas y cuentan con mayor equipamiento. En estas ambulancias son recomendadas cuando son distancias inferiores a 150 kilómetros. Luego tenemos el transporte aéreo, que son los helicópteros o avión sanitario, recomendado para distancias entre 150 a 300 kilómetros de distancia. Cuando son de 300 a 1000 kilómetros, se hace recomendar el uso de un avión sanitario. Pero cuando son mayores a 1000 kilómetros, es necesario utilizar de repente un avión que sea adaptado. De ahí tenemos el transporte marítimo, que tenemos las lanchas rápidas o el barco hospital. En este caso, en lugares que son fuera, como por ejemplo en la selva, que utilizan las lanchas, ¿no? De ahí tenemos, según la situación vital del paciente, tenemos transporte de emergencia, transporte de urgencia y transporte demorado. El transporte de emergencia es el caso que se requiere que es inmediato, que tiene prioridad absoluta. De ahí tenemos el transporte de urgencia, que puede demorarse entre minutos a horas para no poner en riesgo la vida del paciente. Y el transporte demorable, que es el que puede ser programado. Siguiente. De ahí tenemos las ambulancias. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar una ambulancia? Que es un medio de primario y más común. La cabina de la ambulancia es mucho más amplia, como ustedes pueden ver, y ahí puede entrar, tiene una capacidad para poder albergar a 2 a 4 personas del equipo y a 1 o 2 pacientes.
sin limitación al peso del equipo, la ambulancia puede detenerse en caso es necesario para evaluar al paciente, se puede cambiar de destino en caso de una emergencia, y el servicio es de puerta a puerta y su costo es menor, ¿no? ¿Cuál es la limitación en caso de utilizar una ambulancia? Pues las carreteras. Como ustedes saben, ¿no? Tenemos en todo el país el problema con las carreteras. En caso de pacientes politraumatizados, ¿no? El rebote puede ocasionar dolor en el paciente, o pacientes entubados, ¿no? Se puede mover, entonces hay una limitación en caso de una ambulancia. La velocidad es limitada, la congestión del tráfico, las largas distancias, hay una mayor probabilidad de complicaciones y también la fatiga del equipo, pues, ¿no? Cuando son distancias largas. En caso de los helicópteros, ¿cuál es la ventaja de utilizar los helicópteros? Son rápidos, pueden ir de 200 a 300 kilómetros por hora. La capacidad de aterrizar en lugares no preparados o inaccesibles, en caso de sean lugares pequeños, ¿no? Evita tacos, puede dar servicio puerta a puerta y puede aterrizar en helipuertos, que ahora hay, ¿no? Por ejemplo, según lo que pude leer, hasta en el Hospital de San Borja ya se puede aterrizar con helicópteros. De ahí, ¿cuál es la desventaja en el caso de los helicópteros? Bueno, las desventajas son que tienen cabinas pequeñas, su acceso es limitado al paciente, por ejemplo, cuando se quiere evaluar, cuando se quiere hacer un procedimiento, hay límite de peso, las condiciones climáticas, la interferencia por el ruido, vibraciones y turbulencias que mucho más adelante les voy a explicar, y el costo. Los aviones. ¿Cuál es la ventaja de utilizar los aviones? Hay mayor velocidad de 400 a 600 kilómetros por hora, hay mayor área de servicio, el traslado es más de 300 kilómetros, más espacio en la cabina para algún procedimiento, menos afectados por peso, vibración y ruido, ya que tienen cabinas presurizadas y puede volar sobre mal tiempo. ¿Cuáles son las desventajas de utilizar un avión? La necesidad de pistas de aterrizaje, múltiples transferencias, o sea, al paciente hay que llevarlo de la ambulancia al avión y del avión a la ambulancia. Y sus costos es mucho mayor, ¿no? ¿Cuál es la fase del transporte? Podemos dividir la fase del transporte en 5 fases. La activación, la estabilización, el traslado, la transferencia y la reactivación. Bueno, aquí vamos a hablar sobre lo que es la activación. ¿Qué significa la activación? Quiere decir desde el momento que se recibe la comunicación de traslado hasta cuando se contacta físicamente con el paciente y el personal responsable del mismo. Eso quiere decir que el personal equipado, que está equipado para trasladar al paciente, se va a comunicar con el médico responsable del paciente, el cual debe haber hecho primero firmar el consentimiento informado familiar, luego contactarse con el centro receptor, él es el que va a dirigir el medio de transporte apropiado y va a solicitar un informe clínico completo para informar todos estos detalles al equipo que va a transportar al paciente. La valoración ahora va a seguir lo que es la valoración, que es el que se va a encargar, es el equipo que va a transportar al paciente. Ellos van a ordenar secuencialmente las actuaciones que van a seguir, que es la estabilización para seguir un traslado del enfermo, el cual mismo se va a dividir en 3 etapas. Tenemos primero la valoración, la valoración general. Vamos a tener 3 partes, ¿no? La evaluación general, la evaluación detallada y la preparación. Entre la evaluación general, aquí el paciente crítico nos interesa conocer su estado general del paciente, la patología que presenta, el soporte asistencial y la necesidad de monitorización que preveremos va a necesitar para ejecutar el traslado. Por todo ello necesitamos un buen control de funciones vitales para luego para seguir la preservación y la restitución, para lo cual debemos recordar lo que es el RCP, siguiendo los siguientes pasos. Ahora es el A, B, C, D, E, que es vía aérea, la A, con o sin control de la columna cervical, según sea el caso. La B, el control de ventilación y respiración. La C, control de las hemorragias y soporte circulatorio. La D, el examen neurológico. Y la E, la exposición del paciente con prevención de hipotermia si fuese necesario. A esto hay que insistir que los pasos deben ir en forma secuencial.
Luego vamos a tener la valoración detallada. En esta fase se debe conocer de forma sistemática y completa al paciente, conociendo en profundidad la historia clínica, intentando recabar todos aquellos datos, valores, medidas de soporte y todos los catéteres, vías y tipos de fluidos y medicación que necesita el paciente. También valorar su estado neurológico para saber si necesita o no sedación durante el transporte. De ahí tenemos la preparación. Siguiente. La preparación se va a iniciar antes del traslado. Esto es el correcto manejo del paciente hacia el interior del habitáculo de la ambulancia, situándolo en la posición más adecuada y procurando la máxima movilización, cuidando de sobremanera todas aquellas vías, sondas que porte el paciente, para evitar que sufra una extubación o retirada accidental de algún tipo de accesorio que lleva. Además, vamos a incluir en forma detallada y completa la información de la historia clínica, así como la historia del personal del paciente y todo lo que se va a incidir durante el transporte, durante la medicación o todo lo que se utilice durante el paso del paciente. Siguiente. De ahí tenemos la estabilización, que es imprescindible y necesario estabilizar al paciente previo al inicio. Deben efectuarse en forma rápida y eficaz. El médico dado por el médico responsable para prevenir complicaciones durante el mismo y así llegar en mejores condiciones al centro hospitalario. Luego tenemos el traslado, que comienza cuando se instala el enfermo dentro de la ambulancia. Previamente el paciente ha sido transferido al equipo de transporte. El médico encargado tiene que recabar toda la información necesaria sobre la historia clínica, tanto las indicaciones de traslado, el centro a donde va a ir, quién lo va a recibir y las incidencias que puedan surgir durante el traslado. Todo este traslado termina con la transferencia del personal responsable al hospital de destino, que se debe informar todas las incidencias que hayan ocurrido. Una vez completada esta intervención, se procede al regreso al hospital de origen y la preparación del material y vehículo para una nueva activación. Siguiente. Bueno, de ahí tenemos la fisiología del transporte. Una vez señalado todos estos aspectos, debemos considerar que movilizar a un paciente independiente del medio de transporte utilizado, la acción conlleva una serie de elementos externos que van a conllevar a cambios fisiológicos que pueden agravar el estado del paciente, por lo que es importante conocerlos. Entre ellos tenemos la sinostosis, la gravedad, la altura, la temperatura. Aquí hablaremos. La sinostosis, su causa es una gran sensibilidad a los estímulos en el laberinto del oído interno, aumentado por los movimientos de dos o más direcciones en forma simultánea, pudiendo afectar al paciente consciente o al personal sanitario. Para paliar en lo posible estos efectos se debe evitar siempre que se pueda las carreteras en mal estado, las muchas curvas y tener una conducción prudente y regular. Luego de ahí vamos a hablar sobre la gravedad, la aceleración y la desaceleración. ¿Cómo esto va a afectar al paciente? Los cambios de velocidad durante el transporte, o sea, el aumento, que es la aceleración, y la disminución, la desaceleración de la misma, ocasionan cambios fisiológicos en el organismo. Provocan desplazamiento de líquidos y masas dentro del organismo. Como respuesta puede haber desde alteraciones en la presión intracraneal, descenso de la tensión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca, malestar general y cuadros vagales. Por todo esto tendremos en cuenta lo siguiente: evitar en lo posible la aceleración y desaceleración brusca, realizando una conducción regular y prudente. Luego de ahí, la posición del paciente variará, La posición del paciente variará según el tipo de transporte. Si tenemos en transporte terrestre, el paciente debe ir en decúbito supina con la cabeza en sentido a la dirección de la marcha. En transporte aéreo, en posición transversal, en el sentido contrario a la dirección de la marcha. El correcto anclaje de la camilla al vehículo y del paciente a la camilla. Utilización de cinturones de seguridad por el personal acompañante. Correcta fijación y protección del material y utilización de bombas de infusión para la administración de drogas vasoactivas.
De ahí tenemos el ruido. Según el tipo de transporte utilizado, la fuente de ruidos y su nivel va a variar. El transporte terrestre, el ruido es originado principalmente por las sirenas de las ambulancias, teniendo en cuenta también el procedente del tráfico de las carreteras, el material electromédico almacenado y el propio ruido del vehículo. En el transporte aéreo, especialmente en los helicópteros, el nivel de ruido es muy alto, hasta 110 dB. De lo expuesto podemos concluir que es utilizar solo si es imprescindible las sirenas de las ambulancias. El ruido puede impedir realizar determinadas actividades como la ocultación del paciente, la toma de tensión arterial, por lo que es conveniente instalar medios de diagnóstico digitálicos como el pulsosímetro, monitor. Teniendo en cuenta que estos niveles de ruido de 70 dB, sería conveniente tomar medidas de protección acústica para el paciente, sobre todo en el transporte aéreo. En cuanto a las vibraciones, forma alternante y repetitiva de movimiento que puede ser peligroso en frecuencia alta, por lo que pueden minimizar los efectos. Se pueden minimizar los efectos de las siguientes formas. El vehículo que transportemos esté en perfecto estado mecánico, la suspensión adecuada y en perfecto estado, utilización de camillas flotantes, inmovilización del paciente con colchón vacío. Luego tenemos la temperatura, que es primordial. La hipotermia y la hipertermia provocan alteraciones fisiológicas en el organismo. La hipotermia es especialmente sensible al paciente traumatizado, expuesto al aire ambiente, puede provocar desde escalofríos hasta colapso vascular. En la hipertermia provoca vasodilatación periférica y alteraciones metabólicas por aumento de la sudoración. Disculpa. Siguiente. Luego, todo esto se puede evitar con un sistema de acondicionamiento de aire en el vehículo de transporte, uso de mantas térmicas, evitar en lo posible la exposición de vehículos de transporte al frío o al calor. Luego tenemos las turbulencias, provocado por el aire que atraviesa el transporte aéreo, originando sacudidas que provocan fuentes de errores en la monitorización, el cual se prevé haciendo una buena fijación que mantenga sujetos tanto al personal como al material. La altura. La altura va a disminuir la presión parcial de oxígeno y la disminución de la presión atmosférica, que va a determinar efectos que provocan en el personal y tanto al paciente. Los helicópteros suelen volar por debajo de las alturas a las que se producen alteraciones significativas, como consecuencia de la disminución de la presión parcial de oxígeno o el descenso de la presión ambiental. Los aviones, aunque vuelan a alturas elevadas, suelen estar dotados de sistemas de presurización que contrarrestan en parte a estos factores. La hipoxemia es el mayor reto del que vuela. Los efectos que produce es más o menos a 1000 metros, destacando lo que va a producir es aumento en el gasto cardíaco, hiperventilación refleja, alcalosis respiratoria e inconsciencia. Así, en pacientes con insuficiencia respiratoria o cardíaca, hipovolemia, anemia o shock, los puede desestabilizar. Como medida fundamental modificaremos el FiO2 monitorizándolo a través de un pulsosímetro. Bueno, ahora lo que vamos a hablar es sobre los cuidados durante el transporte y transferencia al hospital. Creo que ya lo habíamos comentado, pero lo vamos a hablar en forma un poquito más amplia, que es lo primordial. En esta fase comienza cuando se tiene al paciente de forma estable preparado para ir al centro hospitalario, donde vayamos a hacer la transferencia. Iniciamos la movilización hacia el habitáculo de la ambulancia si es que ya no nos encontramos dentro, siendo realizado siempre bajo la estricta supervisión del personal calificado, quien decidirá cada una de las situaciones de forma ideal, por ejemplo, la colocación del paciente dependiendo de su estado clínico, dado que no es lo mismo trasladar a un paciente crítico con síntomas de insuficiencia cardíaca que a otro con síntomas de insuficiencia respiratoria o un politraumatizado, por poner algunos ejemplos. Para traspasar al paciente desde un lugar donde el equipo sanitario estuviese actuando hasta la ambulancia, optaremos por la camilla de tijeras si se trata de un politraumatizado que no se va a retirar hasta cuando ya llegue al otro hospital. Luego de ahí, la colocación del paciente va a variar según la situación clínica, eligiendo la posición más favorable. De cúbito supino con tronco incorporado, o sea, 90 grados en caso de insuficiencia respiratoria,
de cúbito supina con piernas elevadas, o sea, Trendelenburg en caso de hipotensión y shock, de cúbito supina con piernas en un plano inferior a la de la cabeza, anti-Trendelenburg si se sospecha de hipertensión intracraneal y en casos de traumatismo cefalocraneal. De cúbito supina con piernas en un plano inferior a la cabeza, anti-Trendelenburg si se sospecha de hipertensión intracraneal. De cúbito supina con tronco semi-incorporado, o sea, 45 grados en un paciente sin alteraciones clínicas. De cúbito lateral izquierdo en gestantes a partir del 6º mes. De cúbito supino puro, sin almohadas ni elevación, en todo politraumatizado. Sentado en pacientes con disnea de origen cardíaco. De cúbito lateral en posición de seguridad en pacientes con bajo nivel de conciencia. De cúbito supino con colocación de una almohada o similar bajo las rodillas en caso de sintomología abdominal, posición genitopectoral en aquellos casos de parto con problemas de cordón. Bueno, como ahora verán, estas son las fotos sobre las posiciones, ¿no? Algunas de las posiciones. Tenemos la posición Fowler a 45 grados en pacientes con dificultad respiratoria, semi-Fowler a 30 grados en pacientes con traumatismo cerebral, en Trendelenburg en posición en casos de pacientes con anti-shock. Luego, de cúbito supina en pacientes con posible traumatismo medular o cervical. De cúbito lateral en pacientes con bajo nivel de conciencia, pacientes embarazadas a partir del 6º mes y presencias de vómitos. Una vez que tengamos al paciente en su posición ideal, comprobaremos rigurosamente todos los accesorios que el paciente tenga, con el objeto de que no haya ningún problema. Primero vamos a fijar la camilla en su grel correspondiente, fijar los equipos de infusión y fluidoterapia en los soportes correspondientes verificando su permeabilidad, colocar los equipos de monitorización y ventilación en sus soportes correspondientes bien sujetos y siempre a la vista. Comprobar la permeabilidad y la estabilidad del tubo endotraqueal si hubiera, asegurándonos de su sujeción y de la conexión de la fuente de oxígeno. Comprobar los tubos de drenaje, tanto vesical como nasogástrica, fijándolos con seguridad para evitar su salida durante el traslado. La sonda vesical la fijaremos en la pierna del paciente y la sonda nasogástrica la podremos fijar al tubo endotraqueal si hubiera o si no a la nariz. Debemos tener en cuenta que una vez que comencemos la marcha hacia el hospital de referencia, el paciente debe ser tratado como si estuviera dentro del hospital. Debemos tener en cuenta que el tipo de conducción variará igualmente en función al tipo del enfermo que llevemos, ya que en algunos casos será necesario realizarlo a mayor velocidad de lo habitual, como por ejemplo en aquellos casos de necesidad de procedimientos quirúrgicos urgentes, mientras que en otros deberemos eludir las sacudidas y la megafonía, lo cual deberá ser conocido por el equipo e informando al conductor del tipo de conducción que deseamos. Todas las maniobras realizadas médicamente administradas, curas, vendajes, parámetros de ventilación, es decir, todo lo que se haga durante el traslado del paciente debe ser registrado en una hoja a tal efecto que se denomine hoja de traslado o hoja clínica o ficha básica de emergencia, con objeto de facilitar la transmisión de información. Siguiente. De la misma forma resulta necesario mantener una comunicación con el centro que vamos a coordinar la emergencia, informando todas las incidencias de traslado. La transferencia del paciente termina cuando éste se encuentra en la cama del hospital, habiendo entregado y explicado al médico receptor toda la información de que se dispone y dicho médico se haga responsable de él. En resumen, el transporte del paciente crítico debemos tener en cuenta el medio adecuado según las circunstancias, con personal calificado que mantenga una forma interrumpida los cuidados del paciente que requiere. La ruta a seguir será la más accesible, segura y confortable, no la más corta. El centro de destino será identificado como centro útil para ese enfermo según su patrón lesional. Bueno, ahora aquí son unas fotos sobre todo el material que contiene las ambulancias de tercer nivel. Tenemos en la parte interior de la ambulancia, como verán a la mano izquierda, y en los monitores, los saturómetros, el resucitador, los ambús,
Siguiente. Sí. Tenemos el monitor desfibrilador, el compartimiento de la ambulancia, como verán, y los materiales de inmovilización como las férulas, las camillas, los collarines de diversos tipos, material diverso, que es lo que mayormente contiene el maletín de emergencia, que ahí tenemos todos los medicamentos que se van a utilizar, el aspirador, las bombas de infusión. Y bueno, aquí, como verán, tenemos el interior tanto de una ambulancia como de un avión. Bueno, hasta el momento es todo lo que podemos hablar sobre lo que es transporte de pacientes críticos. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta que desee? Muchas gracias, licenciada Fátima Alarcón Parra, la excelente exposición, su didáctico muy completo, licenciada Taquilla, todo el equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña. Tenemos entonces algunas preguntas que podemos realizarle. Bueno. Ya. ¿Qué insumos, equipos, monitores, etcétera, nunca deben faltar en el vehículo de transporte del paciente crítico? No, en todo paciente crítico lo primordial es tener cómo controlarlo. En ese caso tenemos los estetoscopios, oxímetros, oxígeno. El oxígeno va a variar dependiendo la distancia, porque hay oxígeno de 1 metro cúbico, de 5 metros cúbicos y de 10 metros cúbicos. Eso es dependiendo de la distancia, porque de acuerdo a ello, si eso es 300 kilómetros o es 500 kilómetros, ¿no? Va a ser el tamaño del balón de oxígeno que vamos a necesitar, y si vamos a necesitar para alto flujo o bajo flujo. En ese caso tenemos que tener las diferentes mascarillas también, ¿no? Tenemos mascarillas de oxígeno, que tenemos las que son las cánulas binasales, las, de mascarillas con bolsa de reservorio, las mascarillas de Venturi, eso debe de haber, tubos endotraqueales, también tiene que haber monitores, tiene que haber un desfibrilador, si es necesario, ventilador portátil, si es que el paciente lo requiere, ambús, para hacer, llevar ventilación a presión positiva, y, y las tablas rígidas en caso necesario, si es necesario hacer un RCP durante el transporte, si el paciente se complica, y también los collarines en caso de pacientes politraumatizados o lesiones a nivel cervical. Excelente. Licenciada, si nos puede hacer como una breve resumen de cuáles son la forma de valoración y la monitorización de enfermería del paciente crítico que va a ser trasladado. Claro. Para nosotros lo primordial que tenemos que hacer es, antes de que, bueno, le voy a decir lo que hacemos nosotros primordialmente en emergencia. Nosotros, cuando nos llega la información de que el paciente va a ser trasladado, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el paciente debe estar estable. Para esto, nosotros tenemos que valorarlo mediante, primero, las funciones vitales, que tanto su presión, la temperatura, porque es primordial, si un paciente politraumatizado no puede estar en hipotermia para poderlo trasladar. Es un paciente que tenemos que tenerlo estable, ¿no? Entonces vamos a valorar todas las funciones vitales en general, que es temperatura, presión, ¿no? Y su frecuencia cardíaca, ¿no? Mediante colocándole el oxímetro de pulso. Luego de ahí también vamos a ver el RCP, o sea, que la vía aérea esté permeable, que la circulación, que el paciente no esté en una hipotensión, que no haya de repente, al momento de, si está intubado, que el paciente no esté lleno de secreciones, aspirarlo, porque al movilizar al paciente, tanto de repente solo a una pequeña área, al momento de que el paciente moviliza secreciones y está intubado, se puede aspirar. De todas maneras, entonces hay que prever esas cosas, entonces hay que valorar que el paciente esté aspirado para poderlo movilizar, ¿no? Una vez que ya hemos valorado todo, tanto funciones vitales, y si que esté fijado de repente el tubo endotraqueal bien, las sondas, tanto la sonda nasogástrica, la sonda vesical, que esté clampada antes de subirlo a la ambulancia. Una vez que ya está en la ambulancia, desclampamos,
lo colocamos a la ambulancia, porque la enfermera es la que lo lleva a la ambulancia, lo coloca al paciente, lo instala, porque ahora las ambulancias de nivel 3 ya tienen ya todo conectado, o sea, ya está ahí los flujómetros. Entonces lo único que nosotros podemos hacer es colocar al paciente, ponerlo al oxígeno si necesita oxígeno, colocarlo en su posición, como yo le expliqué, de acuerdo a lo que a la enfermedad que tenga o lo que tenga el paciente, si necesita estar en Trendelenburg, en supina, en semifold, en fold, la posición adecuada que necesite el paciente, de acuerdo a su gravedad, ¿no? Y luego de ahí, ya una vez entregado al médico responsable que lo va a llevar, ahí cumplimos nosotros nuestro trabajo, ¿no? No sé si algún... Muchísimas gracias, licenciada Fátima Alarcón. Tenemos otra pregunta. ¿Cuáles serían las principales complicaciones en la enfermería o en general que se pueden presentar en el traslado del paciente crítico? Ya. La complicación principal en los pacientes, dependiendo. Si el paciente va a ser trasladado en ambulancia y está intubado, lo que ocurre normalmente es que se estuva por los movimientos, porque para nuestra mala suerte, pues las carreteras no son las mejores ni las ideales que tenemos, ¿no? Entonces los pacientes se estuban o de repente se sale el monitor por los movimientos, se descalibra el monitor, y entonces lo que tenemos que tener es un pulsoxímetro en la mano para poder monitorizarlo, ¿no? Pero para esto el personal está capacitado. Si se estuba, van a tener que parar en la ambulancia, intubar al paciente si es que lo necesita, y luego seguir el camino, o si se complica el paciente, pues van a tener que llevarlo al hospital más cercano, ¿no? Pero lo principal que se ve hasta el momento son las extubaciones, las salidas de las sondas, ¿no? Lleno de secreciones, ¿no? El paciente hay que aspirarlo, durante el traslado hay que aspirarlo, por eso necesitamos un aspirador en la ambulancia, ¿no? Para que no se llenen secreciones, mantenerlo en la posición adecuada, porque a veces eso es lo que va a mejorar la ventilación del paciente, ¿no? Entonces evitar que a veces con el movimiento, la posición de la camilla, de repente se puede mover y entonces hay que volverlo al paciente a su posición adecuada, porque eso va a ayudar para que el paciente respire mejor, ¿no? Si es que es un problema respiratorio. Justamente ese tema, licenciada Fátima, es lo que me preocupaba, porque los niños que llegan, son traídos a nuestro instituto, llegan con una serie de evidencias e incidencias que se repiten continuamente, ¿no? Y al parecer es porque requiere el personal que está trasladando a estos niños, requiere de un reforzamiento en su competencia, ¿no? Me imagino que son esos los problemas más habituales. Sí, perdón que te interrumpa, sí, justo me acabas de hacer recordar, que es lo habitual que se ve en emergencia. Mayormente llegan pacientes que ya han llegado con el oxígeno terminado, porque no han preveído la distancia y han pensado que el balón de oxígeno les va a alcanzar. Por eso le hablo de que existen 3 tamaños de balones, ¿no? Y de acuerdo a la distancia. Entonces el paciente llega ya hipotérmico, hipotenso, frío, porque no han preveído, sin oxígeno. Entonces a veces esperan llegar hasta el lugar donde lo han coordinado, pero yo pienso que lo que se tiene que ver es primero la prioridad de la salud y la vida del paciente. Entonces, pero eso no ven, entonces no esperan llegar recién al hospital del niño para poder recién soltar al paciente cuando ya el oxígeno se le terminó hace 2 horas, o se estuvo hace 2 horas, y están ni siquiera con ambú, llegan sin ambú, llegan el paciente, por eso le digo, llega hipotensión, la hidratación, a veces con la vía infiltrada, o sea, ni siquiera revisan las vías, los pacientes están con la vía infiltrada, llegan ya hipoglicémicos, porque no les ha estado pasando ni siquiera la destroza, ¿no? Y tienen varias horas, porque a veces los viajes que llegan al paciente no es ni siquiera de 2 horas, llegan de 14 horas, 16 horas, y son a veces neonatos que no han recibido nada de destroza, y llegan hipoglicémicos, llegan hipotérmicos, ¿no? Entonces, eso se ve prácticamente casi a diario, y creo que por eso se debería capacitar más al personal, ¿no?
Y es nuestra gran preocupación, Sí, sobre exacto. todo, ¿no? Por recibir niños estabilizados, ¿no? Exacto. Para poder dar la continuidad de la atención, ¿no? Exacto. Eso es. No sé si hay alguna otra pregunta, doctor Ortega. Licenciada Fátima Alarcón, licenciada Taquía, muchísimas gracias por la presentación. Esto va a ser muy útil para todo el personal de enfermería, de provincia, de todo el país, para que trasladen entonces a pacientes críticos de forma correcta al Instituto del Niño y a todos los hospitales del país. Saludar entonces a los participantes conectados, el Hospital de Apoyo 2 de Sullana, el Hospital Manuel Núñez Butrón y ya Fátima, esperarla entonces en próximas telecapacitaciones, felicitarla y muchas gracias también a todo el equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña. Muy bien. Muy bien, gracias. Si hay alguna pregunta que de repente ha quedado, pueden escribirlo al chat y ya yo de todas maneras les estaré respondiendo. Muchas gracias por su Saludos a invitación. todos. Gracias por su atención también. Hasta la próxima. Hasta la próxima.